Ahí estamos. Bien, vamos a ver hoy artroplastía de cadera. La clase pasada estuvimos viendo lo que era artroplastía de rodilla. Hoy vamos a ver cadera y la última clase lo que tenemos es cirugía de la columna. Como siempre, un repasito anatómico muy breve, ¿sí? Con algunas generalidades. En este caso vamos a hablar de la articulación de la cadera, que es de tipo sinovial. ¿Sí? Como las que venimos viendo a lo largo de este diplomado, la mayoría. En este caso tenemos un tipo de articulación que le vamos a llamar enartrosis, ¿sí? Porque consta de una cavidad, que en este caso es la cavidad acetabular, y una esfera, que es la cabeza del fémur, ¿sí? Em, si bien tiene más superficie articular que, por ejemplo, el húmero con la escápula en lo que es el hombro, como ustedes siempre saben, va a estar reforzada por ligamentos, contenida por todos los grupos musculares. Y en este caso vamos a tener un tercer componente que lo que hace es aumentar la capacidad de contención que tiene el acetábulo, que está compuesta por cartílago y hialino, ¿sí? A este cartílago le vamos a llamar labrum, ¿sí? O rodete acetabular. Es como una especie de, sí, de cartílago que está en los bordes del acetábulo y lo que me hace es tener mayor contención a la hora de que la cabeza femoral articule en el acetábulo. Fíjense en esta imagen, en este dibujo, la gran irrigación y la importancia, ¿sí? De la disposición anatómica de los vasos en lo que es la articulación de la cadera. ¿Sí? La articulación coxofemoral, perdón, está irrigada por todas las arterias que provienen directamente de las ilíacas, ¿sí? Se llaman arteria obturadora, que es la obturadora femoral, las circunflejas femorales, tanto medial como lateral, y las arterias glúteas, ¿sí? A nivel posterior de lo que es la articulación. Estas últimas cuatro que les nombré forman una anastomosis que va a determinar a la arteria trocanteria. Piensen que a esta altura, y tenemos muy cerca lo que es la cola de caballo de la espina dorsal, y por ende vamos a desprender todos los nervios que van a inervar a todo el miembro inferior, ¿sí? Todos pasan por lo que es el interior del hueso ilíaco y parte de estos nervios son los que van a inervar la región acetabular. ¿Cuáles son? Nervio ciático, femoral y obturador. ¿Sí? En general vamos a ver que hay muchos nombres que van de la mano, ¿sí? Tenemos arteria, nervio y vena obturadora, lo mismo con la femoral, con la ciática, ¿sí? Porque son paquetes vasculonerviosos que transcurren juntos por el recorrido anatómico del paciente. Si vamos a situarnos en las patologías más frecuentes que encontramos que afectan a lo que es la articulación coxofemoral, nos vamos a encontrar con una gran lista, ¿no? Que tiene muchos factores que son predisponentes o factores desencadenantes, pero que conforman una gran lista. ¿Qué vamos a encontrar en esta lista? Displasia de lo que es la cabeza femoral con respecto al acetábulo. Displasia le llamamos a la dislocación, ¿sí? Este corrimiento que hace que no articule bien la cabeza femoral con el acetábulo, por lo que el paciente va a tener súper alterada y dolorida la marcha. Puede ocurrir que haya una necrosis avascular en la epífisis, ¿sí? Siempre que hablamos de epífisis estamos hablando de huesos largos, por ende estamos hablando de la cabeza femoral. Fíjense en esta imagen que tenemos acá a la derecha, cómo se dispone
la cabeza femoral y la coloración que tiene cuando está bien irrigada. Y por el contrario, cuando nos encontramos con una necrosis de tipo avascular, ¿sí? El tejido óseo, que en este caso es tejido esponjoso, va a empezar a necrosarse, lógicamente, porque no tiene buena irrigación. ¿Sí? Esto, si produce necrosis, necrosis es igual a muerte, por lo que va a también haber una muerte, una necrosis del cartílago y por ende todo un proceso necrótico sobre la cabeza del fémur. Puede haber una osteonecrosis, ¿sí? Que ya es necrosis no solo de lo que es el cartílago de la cabeza, sino que ya es de todo el conjunto, ¿sí? Incluyendo el cuello quirúrgico. Podemos encontrar luxaciones, ¿sí? O luxaciones crónicas, o luxaciones que no puedan reducirse si no es en quirófano. La patología más frecuente a medida que nosotros nos vamos haciendo adultos, que es la artrosis, ¿no? Es esta degeneración y desgaste de las superficies articulares, cuasi natural, les diría, solamente que en algunas personas va más acelerada en otras, de acuerdo al tipo de vida que llevan, a su alimentación, si tienen patologías de base, si tienen alguna alteración en la marcha que haga que el desgaste sea mayor. Patologías de tipo tumorales, sí, como podemos encontrar en la mayoría creo que en el 90% de los casos de los que hablamos durante este diplomado, la patología tumoral siempre va a estar presente, sea una patología tumoral de tipo ósea, que afecte directamente al hueso, o que sea una patología tumoral de partes blandas, ¿sí? Que esté afectando quizás algún músculo o la piel, y eso haga que invada la articulación o inclusive alguna patología tumoral de algún órgano que esté contenido dentro de la cavidad. Y por excelencia nos vamos a encontrar con las patologías asociadas a fracturas, ¿sí? Tanto de lo que es el acetábulo o la pelvis, el hueso de la pelvis, como el fémur. Bien, si nos vamos a situar en las fracturas, como siempre vamos a dar una clasificación de ellas. En este caso tenemos 4 tipos. Tipo 1, ¿sí? Cuando más que una fractura parece una fisura porque es una fractura incompleta. El hueso se marca, generalmente, si ustedes ven, a nivel del cuello quirúrgico. Es una zona de mayor debilidad del hueso, porque fíjense que es un poco más angosto y en su 90% es hueso esponjoso. Tipo 2, cuando la fractura está completa pero contenida, ¿sí? No hay desplazamiento y en general en el tipo 2 hay contacto de ambos trazos, ¿sí? Por lo que no suele ser de tipo quirúrgica. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, no todas las fracturas son quirúrgicas, ¿sí? Si no hay desplazamiento, perdón, y hay buen contacto entre ambas superficies fracturadas, generalmente al paciente se lo inmoviliza, posteriormente realiza rehabilitación y no tiene que acceder al quirófano a resolverla, ¿no? De tipo 3 ya nos encontramos con una fractura que es de trazo completo y que está parcialmente desplazada, ¿sí? Ya suele ser quirúrgica, ¿por qué? Porque ya no tenemos ese contacto íntimo entre las superficies fracturarias, por ende no vamos a tener crecimiento del callo óseo. Y el tipo 4 son las fracturas de tipo completas que están bastante desplazadas. Generalmente esto se da por em, el agarre y la inserción muscular, ¿no? Que obviamente hace que un trazo quizás se desplace hacia interno y el otro trazo hacia externo, ¿sí? Esto es de acuerdo a la musculatura que tiene asociada en su inserción. Bien, las vamos a también clasificar de acuerdo a la ubicación que tengan estas fracturas. Nos vamos a encontrar fracturas propiamente dichas de la cabeza femoral. Fíjense
que son estas que están bordeadas en azul, las vamos a llamar intracapsulares, que puede ser capital, de lo que es el extremo más distal de la cabeza femoral, subcapital, ¿sí? Por debajo del recubrimiento de cartílago que tiene, transcervical o basicervical. Esto se refiere de nuevo al cuello quirúrgico, por eso es transcervical hacia la mitad del cuello y basicervical en lo que es la base de este cuello anatómico. Si nos situamos en lo que es las fracturas extracapsulares, nos vamos a encontrar con las de tipo inter o subtrocantérica. Esto tiene que ver con el trocánter mayor y con el trocánter menor, ¿sí? Que son dos accidentes anatómicos muy importantes en lo que es el fémur. ¿Qué tratamientos tenemos quirúrgicos para las fracturas? Obviamente se puede realizar una osteosíntesis de fémur proximal a través de lo que son las colocación de las placas DHS o DCS, ¿sí? De acuerdo a la ubicación, si es proximal o distal. En la actualidad también hay placas que son de tipo anatómicas que se realizan con impresoras 3D, pero si no, generalmente utilizamos las DHS o las DCS. En casos donde la fractura no se pueda resolver con una osteosíntesis o el paciente tenga un hueso artrósico o sea un paciente añoso, tenga otras patologías de base, tenga alteración en la marcha, la fractura sea un desastre, quiero decir, que sea irreconstruible, ya estamos hablando de tener que reemplazar una parte de la articulación o la articulación completa. Cuando decimos que reemplazamos solo una parte, en este caso vamos a hablar del reemplazo de la cabeza femoral. Y cuando tenemos un reemplazo total de la articulación, nos vamos a referir a una artroplastía total, es decir, el reemplazo tanto de la cabeza femoral como del acetábulo. Y por ende del labrum, ¿no? Vamos primero a lo que son osteosíntesis de fémur proximal. Vamos a hablar de lo que es las placas de HS. Bien, se las presento. Son unas placas bastante robustas, ¿sí? Está constituida por la placa en sí, que se las señalo. No sé si alguno las conocen, ¿las vio alguna vez? Pueden ahí ir chusmeándome por el chat mientras yo sigo hablando. Se las presento, son estas placas, ¿sí? Que tiene un extremo que se agarra a lo que es la diáfisis femoral y este extremo, ¿sí? Que tiene una angulación determinada, es de tipo canulado y por él transcurre este tornillo de tracción o tornillo deslizante también se le llama, que va hacia lo que es la cabeza femoral para poder dar agarre y cierre, es decir, reducción, a lo que es el trazo fracturario intertrocantérico en este caso. Bien, Nora dice que las vio, Magda, bien, las usan un montón. ¿Querés comentar algo sobre estas placas, Magda? Maestra, pues sí, son muy buenas. Todavía las utilizamos nosotros, tanto el DHS como el DSS, maestra. Y sí, han tenido buen resultado, la verdad. Sí, son placas que son muy antiguas porque se usan hace muchísimos años, pero con el paso del tiempo y a pesar de las mejoras tecnológicas, se siguen utilizando un montón porque tienen buen pronóstico. Exactamente, sí, maestra. Bien, ¿para qué tipo de fracturas vamos a precisar colocar una placa de HS? Fracturas intertrocantéricas, pertrocantéricas o fracturas de lo que es el cuello quirúrgico, es decir, fracturas cervicales. Está todo apuntado a poder colocar esta placa
porque tiene esta angulación, sí que es la angulación exacta que tiene la cabeza femoral hacia el acetábulo. Por ende, con la colocación de este tornillo deslizante, logramos una muy buena reducción de la fractura. Y estos tornillos, que son tornillos corticales, que van apuntados hacia la diáfisis, actúan de contenedores, ¿sí? Como para fijar a distal esta osteosíntesis. Bien, acá tenemos los tres componentes, ¿sí? Los tornillos corticales, el tornillo deslizante y la placa, que en este caso tiene una angulación que varía los 135 a los 150 grados. ¿Cómo el cirujano va a elegir la angulación? Generalmente o tienen un sistema en donde pueden medirlo, o tienen una especie de cartabón que se los propicia la ortopedia, en donde pueden medir cuál es la angulación más cercana que tiene la cabeza femoral del paciente. En base a esto es que pueden elegirla. Bien, si vamos a la técnica quirúrgica, la anestesia que se le va a propiciar a nuestro paciente va a ser una anestesia raquídea, que va a ir siempre acompañada de una sedación profunda, que también la llamamos neurolepto. En el hipotético caso de que esto no se pueda realizar, vamos a optar por una anestesia general. El paciente va a estar ubicado en decúbito dorsal, es decir, boca arriba, sobre una mesa de tracción en muchos casos. No sé si ustedes utilizan mesas de tracción para estos procedimientos. Sí, maestra, sin ella no la podemos realizar, no la podemos llevar a Bien, cabo. Pero mire, en su defecto hay un doctor que solamente coloca al paciente lateral, maestra, en una mesa normal, pero generalmente los demás cirujanos sí colocamos la mesa de tracción. claro, bueno, les pregunto esto porque yo acá en Argentina también he visto, sobre todo los cirujanos de la vieja escuela, los que son más grandes, no utilizan tanto la mesa de tracción y lo hacen en decúbito lateral como si estuviesen operando una cadera. Pero idealmente es tener una mesa de tracción, ¿sí? Nora también, la he visto, he visto la colocación de la placa sin la mesa, claro. Idealmente tener la mesa de tracción. En decúbito dorsal, mira, yo lo vi en decúbito lateral. Debe ser de acuerdo al tipo de fractura también que tenga el paciente, si es intertrocantérica, pertrocantérica, si es una fractura del cuello. Bien, en el caso de que tengamos una mesa de tracción, el miembro que se va a estar operando, que puede ser el derecho o el izquierdo, va a estar colocado sobre la tracción, pero en posición de abducción, es decir, abierto hacia afuera, ¿sí? Va a estar en completa extensión y no mucho más, ¿sí? La antisepsia se va a hacer con iodopovida una solución, se va a pintar todo el miembro desde la zona de incisión, que es la zona de la cabeza femoral, ¿sí? De los trocánteres. En círculo se va a pintar todo el miembro hasta la zona de la pierna, en donde vamos a tener fijado el pie en la mesa de tracción y cubierto con venda camiseta. Se va a utilizar un segundo hisopo para la región, reproductiva. Y acá hay muchos que lo hacen y hay otros que directamente lo tapan con un campo, ¿sí? Un campo chico doblado al medio o doblado en triángulo y lo tapan, se cambian los guantes y comienzan con la colocación de campos para la pierna. Esto es un poco a elección de los cirujanos, creo que esto en algún momento lo hemos hablado. Lo primero que van a tapar es el rodillo correspondiente a la mesa de tracción. Eso lo hacen con un campo chico doblado a la mitad, ¿sí? Luego pueden colocar un campo grande en forma de U, ¿sí? Por debajo de la pierna operar, se va a fijar a los costados con pinzas de primer campo, ¿sí? Lamentablemente he visto muchos traumatólogos que las pinzas de primer campo las fijan directamente al paciente. Eh, eso es súper doloroso.
y un poco violento, pero bueno, si lo llegan a ver así, sepan que esto ocurre. Si no, lo que hacen generalmente es engancharlo, ¿sí? Lo ponen de forma lateral y lo enganchan. Y después con un U-drape lo pasan por debajo y como es autoadhesivo, lo pegan directamente al paciente. Todo esto siempre y cuando tengamos campos de tela, ¿no? Si no es un poco menos complejo, diríamos. Bien, van a colocar otro campo grande, ¿sí? Que va a tapar el miembro que no se va a operar, ¿sí? Y la parte del pie. Luego vamos a tapar acefálico con dos campos, ¿sí? El primero y el segundo que va a actuar sobre telón. Y como último campo, ¿sí? Luego de colocar los laterales, van a colocar un campo autoadhesivo que puede ser con iodopovidona o sin ella. Me refiero a un Iovan o a un Steri-Drape. Maestra, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Nosotros también acá en la mesa de tracción, la extremidad que no vamos a operar se deja un poquito en flexión. La que vamos a operar Eh, se pone en extensión y en tracción, sí. pero la que no vamos a operar la colocan en un poquito de flexión. Eh, sí, no, no lo he visto acá. Siempre como que las dos en extensión, pero de todas formas, lo que vos comentás me parece muy acertado, porque la posición de flexión, cuando el paciente está anestesiado, sabemos que los pacientes generalmente, por la relajación que tienen muscular, suelen estar como más laxos. Por ende, dejar una hora en extensión laxa la pierna puede llegar a molestarle al paciente. Así que si lo ves en flexión está perfecto, es simplemente dejar la rodilla un poco más suelta, ¿no? A eso te referís con la flexión, ¿no? Que queda completamente flexionado. Es correcto, sí, maestra. Sí, Sí, está gracias. muy bien, está muy bien, es súper correcto, pero vas a encontrar un montón de equipos quirúrgicos que quizás te dicen, no, bueno, yo la placa la coloco en media hora, entonces van las dos piernas en extensión y no mucho más, ¿sí? Entonces, bueno, ahí queda un poco de elección de ellos. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros si estamos circulando este tipo de cirugías? Bueno, siempre que la camilla funcione, que se eleve, porque generalmente les gusta que el paciente esté bien alto para poder trabajar a la altura y sobre todo porque necesitan que el arco en C pase por debajo de la mesa de tracción, ¿sí? Entonces necesitamos que la pierna esté en altura. Y siempre mirar el decúbito del paciente, ¿sí? Esto de poder que esté bien contenida la zona genital. Em, Esto que comentaba Magda, así en lo posible, de que el miembro que no se va a operar, que quede en semiflexión para evitar la laxitud ligamentaria de todo el complejo de la rodilla. Si tiene apoyabrazos, lo mismo, ¿no? Que el paciente que no haya esos escalones excesivos que hacen que se le marque toda la piel al paciente. El anestesiólogo va a estar ocupado de la vía aérea y, por supuesto, la temperatura, ¿sí? Porque generalmente los quirófanos de traumatología hace mucho frío, porque bueno, estamos todos con los chalecos, con los camisolines, y el traumatólogo suele como siempre querer que esté todo muy frío, pero bueno, el paciente tiene que tener determinada temperatura para que haya una normotermia, ¿sí? Entonces ahí ya contar con algún tipo de manta térmica o caloventor. Bien, vamos a comenzar con la técnica quirúrgica. Antes de realizar cualquier tipo de incisión, primero se va a realizar una reducción que le llamamos reducción cerrada, porque se realiza con clavijas sin realizar incisión, y obviamente lo vamos a hacer bajo radioscopía. Vamos a precisar dos clavijas o alambres de Kirchner. Recuerden que las agujas o los alambres de Kirchner tienen un diámetro aproximadamente de 2,5 o hasta 3 milímetros. Se van a colocar de forma paralela, ¿sí? Y van a ir apuntados hacia lo que es la cabeza femoral.
Una vez reducida la fractura, en este momento sí ya se va a comenzar con la técnica quirúrgica propiamente dicha, que va a constar de una incisión que la vamos a realizar con un mango de bisturí número 4, una hoja 24 o 23. La incisión va a ser aproximadamente unos 17-18 centímetros de longitud, es bastante amplia, y se va a realizar 2 dedos por debajo de lo que es el trocánter mayor. Posterior a la incisión se va a realizar una exploración, divulsión. Esto se va a hacer con tijera de Metzenbaum. Recuerden que em, el gesto de divulsionar, esto de separar, ¿sí?, las capas de la piel para hacer lugar, ¿sí?, y dar margen a lo que es la incisión quirúrgica, se va a comenzar con tijera de Metzenbaum y luego de forma roma hacia el plano muscular con los dedos, ¿sí? Siempre en el sentido de las fibras. Se va a desprender el músculo vasto externo, esto se va a hacer con tijera de Metzenbaum, y se va a traccionar en sentido ventral para poder exponer la diáfisis femoral, ¿sí? Recuerden que todo lo que es la cabeza femoral está muy cubierta por músculo, por eso hay que correr el vasto externo. Una vez que tenemos un buen campo operatorio, el cirujano lo que va a hacer es determinar dónde va a insertar el tornillo deslizante. Para esto, el técnico de la ortopedia va a tener una caja así con instrumental de colocación. Por ende, lo primero que le va a ofrecer al traumatólogo es una guía, que es la guía de colocación para el DHS. Entonces, le va a ofrecer al cirujano una broca, ¿sí?, para realizar la primera, la primera perforación. Va a utilizar una mecha de 2 milímetros y a través de ella va a introducir una aguja guía, ¿sí? Recuerden que el tornillo deslizante muchas veces es canulado porque necesitamos que vaya en una dirección específica, por ende necesitamos una guía para que eso ocurra. Entonces puede hacer una perforación y a introducir la aguja guía, así que siempre es roscada. Esta aguja guía tiene que quedar colocada hasta que se termine de completar la colocación de la placa, ¿sí? Porque se llega a mover o a modificar algo en la posición, ya la guía queda en otra posición distinta y esto puede alterar el resto de la instrumentación. Bien, acá va a aparecer un chino, pero es un poco más fácil de lo que ustedes creen. Esa aguja guía que se colocó, la vamos a tener que medir con un medidor de profundidad que se los presento, es este que ven acá. Es el medidor que utilizamos para todos lo que es tornillos canulados. Y vamos a medir la longitud que quedó dentro del fémur. Y vamos a suponer, como dice en esta filmina, que es de 120 milímetros. Le vamos a ofrecer al cirujano la broca para colocar el tornillo deslizante, pero la perforación tiene que ser 10 milímetros menos o menor que la longitud que habíamos medido. Es decir, que si nuestra aguja guía medía 120 milímetros, el cirujano va a tener que perforar hasta los 110 milímetros, dejando ese margen de 10 milímetros en la cabeza femoral. Es por eso que las brocas para colocar este tipo de tornillos vienen marcadas con números, ¿sí? ¿Qué longitud debe tener el tornillo? El tornillo debe tener la longitud de la perforación, es decir, de 110 milímetros en el caso del ejemplo este que dimos, ¿sí? Entonces, se perfora, se coloca la clavija guía, se mide. Se perfora 10 milímetros menos que la longitud de la clavija guía y el tornillo elegido va a ser la misma medida que la perforación que se realizó. Una vez realizada la perforación, se va a colocar el tornillo, ¿sí?, de la longitud adecuada.
Y por encima de él vamos a colocar la placa de HS que se va a apoyar sobre la diáfisis. Este es el momento en que ya podemos retirar la aguja guía. Eh, y lo que nos falta realizar es la fijación de la placa con los tornillos corticales que van agarrados hacia la diáfisis, apuntados hacia la diáfisis, y tienen un diámetro de 4,5 milímetros, teniendo una longitud de entre 30, 35, bueno, depende del hueso del paciente, ¿sí? Pero tiene que atravesar las dos corticales de la diáfisis femoral. Hay algunas placas que tienen un dispositivo de bloqueo, ¿sí? Que lo que hace es bloquear el mecanismo de deslizamiento del tornillo. Algunos cirujanos lo utilizan y otros no. Algunas placas lo tienen y otras no, ¿sí? Lo importante es que sepan que el bloqueo se puede realizar. Una vez colocada la placa y los tornillos de bloqueo, se va a hacer un lavado con solución fisiológica, con una jeringa de Bonneau. Se controla la hemostasia con electrobisturí, pinza mano izquierda o pinza Crail o Bertola. Y se va a comenzar con el cierre por plano, ¿sí? El primer plano que vamos a cerrar es el músculo. Siempre lo hacemos con una sutura de tipo absorbible, multifilamento, que va a ser en este caso de polilactina 910 en calibre fuerte, que es un calibre 1. Posteriormente vamos a proceder a cerrar el tejido celular subcutáneo con una polilactina 910 en calibre 2 ceros y vamos a dar puntos separados en lo que es la piel del paciente con un nylon también en calibre 2 ceros. Fíjense, acá tenemos el resumen de la técnica quirúrgica. Fíjense cómo está colocada la clavija guía y la perforación que es menor, ¿sí? De 10 milímetros menor a la longitud total. Se coloca el tornillo y por último se fija la placa a la diáfisis femoral. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Miren bien? Perfecto. A ver, ¿qué leo por acá? Em, Maleni puso que lo tapaban y lo fijaban con cinta, muy bien. ¿Se entendió? Todo bien, perfecto. ¿Qué pasa cuando tenemos una fractura distal del fémur? ¿A qué me refiero con distal? Cerca de la rodilla, ¿sí? En los cóndilos femorales. Ya estamos fuera de la cabeza y de los trocánteres, sino que estamos a la altura de los cóndilos, casi en contacto con la rodilla. Para este tipo de fractura, vamos a utilizar unas placas que se llaman placas DCS. Tienen una angulación de 95 grados, a diferencia de las DHS que son de 135 a 150. Fíjense que funciona de la misma forma, ¿sí? Tenemos una placa que se extiende por la diáfisis femoral hacia proximal y un segundo elemento que en realidad está integrado, ¿no? A la placa, que es por donde va a deslizar el tornillo deslizante, ¿sí? Tenemos tres componentes entonces, tornillo deslizante, tornillos corticales y la placa propiamente dicha. ¿Para qué tipo de fracturas? Fracturas del extremo distal del fémur, supracondilias, intercondilias o cuando tenemos condilares con minutas. Recuerden que con minutas es cuando es en varias partes, ¿sí? Bien, el paciente va a estar ubicado en decúbito dorsal, la mesa tiene que ser radiopaca. En este caso ya no necesitamos mesa de tracción, sino que lo podemos hacer directamente sobre una mesa quirúrgica
de las comunes. La posición la antisepsia se va a realizar de en toda la rodilla hacia el primer tercio del muslo y hacia lo que es la mitad de la pierna del paciente, por ende lo que es el pie lo vamos a cubrir con un campo chico y venda camiseta. La colocación de campos va a ser la habitual que utilizaríamos para un miembro inferior en decúbito dorsal, ¿sí? Un campo grande, podálico, un campo aislante, otro grande podálico si tenemos campos de tela y dos campos cefálicos. Podemos cubrir el miembro con un Giovan o un SteriDrape. Es una incisión bastante amplia que lleva entre 15 y 20 centímetros de longitud que se realiza sobre el cóndilo lateral del fémur, ¿sí? Lo mismo, vamos a reducir primero la fractura. Agujas de Kirchner que van a rondar los 2,5 milímetros de diámetro. Luego la guía, que va a ser una guía DCS. Vamos a medir la aguja, como hicimos recién en la misma técnica quirúrgica que en el DHS, lo vamos a hacer en el DCS. Tiene una pequeña diferencia. Se va a medir la aguja guía. Vamos a suponer que es de 80 milímetros. La longitud de perforación debe ser 10 milímetros menor que la longitud medida en la guía. Hasta ahí estamos iguales. Es decir, vamos a perforar, si era 80, vamos a perforar a 70 milímetros. La longitud del tornillo tiene que ser 5 milímetros menor que la profundidad perforada. ¿Se acuerdan que en el DHS recién dijimos que tenía que ser igual? En este caso tiene que ser 5 milímetros menor. Por ende, el tornillo va a tener unos 65 milímetros, es decir, 15 milímetros menos que la aguja guía o 5 milímetros menos que la longitud de perforación. Una vez colocado el tornillo, se colocan los tornillos diaficiarios, ¿sí? Que van a ser corticales. En lo que son los tornillos más distales van a ser de esponjosa y van a tener un diámetro de 6,5 milímetros. Y los que son corticales diaficiarios van a estar rondando los 4,5 milímetros. Bien, lavado, control de hemostasia y cierre por planos. Lo mismo, músculo con polilactina 910 calibre 1, tejido celular subcutáneo con polilactina 910 dos ceros y lo que es la piel con nylon dos ceros. Fíjense cómo queda colocado. Este es un DHS y este es un DCS. Fíjense que tenemos los tornillos distales que son de esponjosa, en este caso de rosca parcial, y los tornillos diaficiarios son tornillos corticales de rosca completa. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, maestra. Maestra, yo sí Diga, tengo una duda. la ¿Me escucho. podría decir qué significa DHS y DSS? Son dos siglas en inglés. Ahí se las escribo. Espérenme un minuto. Gracias. Esperen que les escribo en el chat. Bien, placa DCS significa Dynamic Condylar. Escribo. ¿Le Hola, llegó? maestra. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Disculpe, ¿podrá poner la imagen de nuevo de la placa Sí. Ay, espérenme un segundo. de la de fémur Ahí, proximal? ¿esta diapositiva querés? Esta mera. Eso. Ahí les estoy El escribiendo que es. tornillo deslizante no está por encima del trocánter mayor.
de esa imagen. En este sí que está por encima. Lo que pasa es que vos acá no tenés Donde un va el frente. tornillo deslizante. ¿Cómo? Se ve por encima del trocánter mayor. Lo que pasa es que fíjate que si mirás la radiografía completa, no es un frente estricto. Ok. Al no ser un frente estricto, a vos se te modifica, parece que estuviese modificada la posición. Si lo mirás, me parece que está angulado, unos 30 grados por lo menos. Es más, si mirás, ¿por qué te digo que está angulada? Vamos a procesarlo juntos. Primero, si mirás lo que es la pelvis, está inclinada hacia adelante. Parece que la cabeza femoral estuviese como por delante y no que si no se tendría que ver bien la línea articular. ¿Comprendés? Vos en un frente estricto ves perfectamente la pelvis, ves la línea, ¿sí? Que es la luz articular, y la cabeza femoral. Acá fíjate que parece que la cabeza femoral estuviese dentro o en contacto con lo que es la pelvis, con lo que es el acetábulo. Eso es porque no es un frente estricto. ¿Puedo opinar, maestra? Obvio. Sí. Ok, lo que pasa es que los dos sistemas pueden aplicar tanto para fémur o como rodilla. En este caso sí es una DSS la que está aplicada en esta fractura de cadera, pero si se fijan en la radiografía hay un trazo interno entre los trocánteres y está volado ese fragmento. Entonces lo que hicieron con esa radiografía, con esta placa fue adosar el fragmento, no tanto centrarlo hacia el punto de referencia anatómico del centro de la cabeza del fémur, sino estabilizar la fractura porque no hay una prótesis como tal de flexión distal porosa extensa o el paciente es muy joven y no es candidato a un reemplazo articular en ese sentido. Por eso se le Bien, dio esa opción con esta placa. bien, me gusta lo que estás diciendo. Yo no te puedo dar certeza al 100% de que es una placa DSS, porque no sé si es un frente, o sea, al no ser un frente estricto, está totalmente modificado. Entonces, no te lo puedo asegurar, coincido con lo que decís y tiene mucho sentido que sea una placa DSS porque en lo que es la angulación de, de la canulación para que pase el tornillo deslizante hacia la placa, parece de 90 grados. Así Sí, que lo que lo podemos comenta usar Jorge, tranquilamente. lo que comenta Jorge sí es correcto. La forma de instalación de una placa DSS es una placa de 135 grados, aquí en México todas. No hay placas Claro. mayores o menores a 135 grados. Ah, Yo sé que esta claro. radiografía pues es del país de origen de usted, pero sí es una placa DSS. Está ligeramente rotada, no está completamente en AP la radiografía, pero sí es una placa Sí. DSS. Bueno, bien, entonces estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Insisto, como al no ser un frente estricto, no lo puedo asegurar. Puedo llegar a imaginar y puedo coincidir con lo que están ustedes, que me gustó la corrección que hacen, eh, pero no es un frente estricto. Por ende, si está por encima, lo que no puedo asegurar es, él está comentando que está por encima del trocánter. Sí coincido en lo que decís, Francisco, de la placa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron los demás El riesgo, maestra, más que nada lo que yo alcanzo a ver, sí coincido con lo que dice mi compañero. Es Bien, un paciente pediátrico realmente, si se ve lo que es el grosor del fémur, del canal centromedular. El inconveniente es que la fijación por encima está haciendo que rote la punta del trocánter y ese riesgo es que llegue a tener, ¿cómo se llama? Un riego sanguíneo a la cabeza del fémur y obligatoriamente va a tener que hacer un reemplazo porque se va a morir la cabeza del fémur ahí. Por eso no.
ahí no coincido porque este caso es un paciente que después anduvo muy bien. Si es un paciente joven, no era pediátrico, pero puedo decir, a ver, no era pediátrico. Si no me equivoco, es un paciente de 18 años. Después, si quieren, le puedo averiguar bien con el traumatólogo, que fue el que operó, pero es un paciente que anduvo muy bien, Si muy bien estuvo. llega a encontrar una radiografía post, estaría con ganas verla, maestra, en verdad. Le pido, le pido. Lo cierto es que es un caso, no es que es actual, pero le pido, quizás todavía lo tiene. No, estaría muy bien ver cómo se consolidó la fractura. Se la pido. Si la tiene, Gracias. se las paso por el grupo, obvio. No les terminé de escribir placa, espérenme, porque si no me voy a olvidar. Placa de HS. Dynamic. Hip. Hip. Ahí estamos. Bien. ¿Estamos hasta acá? Vamos a pasar a los reemplazos articulares y acá los quiero escuchar mucho. Em, Me interesa saber cómo trabajan ustedes allá, me interesa saber cómo trabajan los cirujanos. Así que, bueno, espero que podamos armar algo lindo entre todos. Bien, vamos primero con lo que es hemiartroplastía, ¿sí? Reemplazo, en este caso, de lo que es la cabeza femoral. Se conserva la cavidad acetabular, por supuesto, y lo que se trabaja es en la sección de la cabeza femoral, se trabaja dentro de lo que es el canal, ¿sí? Femoral, para poder colocar posteriormente el vástago, que es parte de la prótesis que va a quedar colocada sobre el paciente. ¿Qué tipos de prótesis encontramos? Bueno, varias, ¿sí? Como verán, tenemos prótesis que son de una sola pieza y tenemos prótesis articuladas. El criterio de elección de estas prótesis tiene que ver con la calidad de vida que pretendemos para ese paciente, con la edad del paciente, con las posibilidades económicas, con la esperanza de vida, ¿sí? Generalmente a los pacientes que son adultos mayores o muy mayores, ¿sí? Que quizás la esperanza de vida no sea mayor a 15 años, o pacientes que quizás no tienen tanta actividad más allá de una pequeña marcha durante el día, o pacientes que no realicen ningún tipo de deporte, pacientes que digamos no, o tienen algunas complicaciones, se van a generalmente elegir estas prótesis que están unificadas, y tanto lo que es la cabeza como el vástago. En cambio, en pacientes más jóvenes, ¿sí? O que quizás tienen esperanza de vida y precisan realizar determinados movimientos, es que se va a tratar de realizar el esfuerzo y de pedirle también el esfuerzo al paciente de que pueda pagar el excedente para tener una prótesis articulada. Acá en Argentina pasa muchísimo de que las obras sociales, las prepagas, cubren prótesis tipo nacionales o prótesis de sin articular, y el paciente quizás por su esperanza de vida, porque son pacientes más jóvenes, son candidatos a tener prótesis articuladas. Entonces, no queda otra muchas veces que solicitarles que hagan el esfuerzo y que puedan pagar el excedente como para tener una de estas. No sé ustedes allá en México, ¿cómo lo viven el tema de las prótesis? Ah, En el miren, hospital donde yo trabajo, perdón, maestra, sí, decime. solamente colocamos una hemiprótesis y es la de Thompson, nada más, maestra. Mira, Hemiprótesis de Thompson, nada más. y Maestra, las... Sí, yo trabajo en un hospital de tercer nivel, que sería de bien, alta especialidad.
hacemos la artroplastia, la total de cadera, de rodilla y las columnas. Y el sistema, Bien, ese es del sistema de salud público, sí lo cubre. Nuestro hospital está en conjunto con un hospital de segundo nivel, están al lado, así ambos hospitales. sí, Y allá ponen lo que usted dijo, la DHS, la DSC y todos los tipos de placas y clavillos y todo, lo cubre el sistema de salud público aquí muy en México. bien. ¿Y es fácil acceder al sistema público o tienen mucha demora? O sea, es decir, yo voy como paciente. Es muy tardado, a veces sí hay mucha espera, pero sí lo cubre. A Claro, veces que depende del proveedor y pues de los presupuestos. Por claro. ejemplo, se abre en marzo y en marzo sí tenemos de todas las placas y se opera mucho, pero llega, por ejemplo, junio, julio, que se empiezan a acabar y todavía no nos vuelven a dar otro presupuesto o nos vuelven a surtir y hay que esperar para ciertos tipos, pues. Claro, claro, bueno, acá directamente el sistema de salud público, si bien es muy bueno, ustedes deben saber que Argentina viene mucha gente, sobre todo a Buenos Aires, viene mucha gente de todo el mundo a atenderse por el sistema público que tenemos, pero lo cierto es que para la colocación de prótesis no las cubre a todas, lamentablemente. Así que ahí el paciente generalmente tiene que salir a pagar una parte. Em, lo que decís, Maleni, es muy bueno, al margen de que, bueno, entiendo que es un poco complejo, ¿no? Porque yo de repente como paciente me fracturo en agosto y quizás no me puedo operar inmediatamente, como quizás alguien que tiene un problema, no sé, en abril o en marzo. Em, pero bueno, sí está bueno que el sistema lo cubra. ¿Sí? Decime. Aquí incluso tenemos, perdón, maestra, No, hemos tenido pacientes, por ejemplo, la verdad desconozco el por qué, pero con prótesis fracturadas también. sí, O dislocadas, entonces de otros hospitales o de otros estados, y se les retira la pieza y se les pone algún otro tipo. También manejábamos lo que eran las prótesis tumorales, están que esas buenísimas. sustituyen gran parte del hueso. Claro. Son diferentes y pues tenemos de todo, gracias a Dios. Ujú. Bueno, me pone muy contenta. Me da siempre que ustedes me cuentan estas cosas, a mí me da ganas de tomarme un avión y viajar a conocer allá. Bien, sí. A ver, respecto a lo que son fracturas periprotésicas, lamentablemente ocurre mucho. Puede haber varios motivos. Ustedes los que trabajan en traumatología lo deben saber bien. Hay muchas veces que tiene que ver con el cuidado postquirúrgico. Hay muchas veces que tiene que ver con el tipo de hueso al que se le está colocando la prótesis, que quizás no todos los huesos los toleran bien y quizás ante el movimiento o el mínimo movimiento tienden a volverse a fracturar. Hay muchas veces que directamente el sistema inmunológico del paciente tampoco lo acepta, entonces se genera toda una especie de infección alrededor de la prótesis, lo que hace que haya que retirarla, como bien contaste vos, Maleni, y hay que colocar algo. Ese algo es un espaciador. Acá en Argentina hay de todo, así como hay espaciadores que vienen hechos de fábrica y que liberan antibiótico. em, Cuando el paciente no tiene posibilidades y se utiliza como mucho lo artesanal, entonces hay una especie de moldes que vienen estériles, se preparan dosis de cemento, 1 o 2 dosis de acuerdo a la extensión de la prótesis. Estas dosis de cemento son con antibiótico, se colocan sobre el molde, es decir, se le da la forma y luego se impactan en el paciente. Hasta que luego del plan antibiótico el paciente se le puede recolocar una prótesis definitiva.
Bien, Nora nos cuenta, en mi hospital, que es de segundo nivel y el sistema de salud, solo he visto que ponen Thompson, reemplazo total, DHS y DCAS. Bien, sí, las Thompson, que son las que ven en la foto, generalmente para lo que es hemiartroplastia son las más utilizadas. Pero bueno, hay muchas veces que, o por lo menos acá, se realizan con articuladas, ¿sí? No solo en los reemplazos totales. En México se maneja mucho lo que es la licitación, maestra. Que es, Todo el sector. La licitación es en base a presupuestos que van varios proveedores de ortopedia y ofrecen bien, los servicios, dependiendo la prótesis, claro, placa, artroscopía, hacen paquetes y los seguros tienen un presupuesto anual, el cual van acabándose de poco en poco y tienen que ir cuidando ese presupuesto para abarcar la mayor parte del año. Por eso, como dice la compañera, llega un mes que tienes todo, pero conforme va pasando el año, te vas quedando claro. con poco presupuesto para poder seguir dando. Bueno, acá trabajamos igual, trabajamos con licitación, pero bueno, bueno, no sé si capaz debería decirlo, pero naturalmente acá en Argentina hay muchas cosas que se hacen bastante mal, entonces la licitación no siempre es tan limpia como quisiéramos, ¿no? Casualmente siempre, casi siempre salen licitados los mismos. Pasa bastante, por lo menos acá en Buenos Aires. No sé, allá en México, pero acá no todo funciona como quisiéramos. Aquí en Sonora sí hacen como un concurso anual, así como que cada marca presenta ahí su tipo de prótesis y lo que ofrece. Y si se nos llega a acabar el presupuesto, nos libera el gobierno un poco más y demostrando año con año que el presupuesto que nos dan, si lo cumplimos la meta, nos liberan más dinero en cuestión, más prótesis, pues, para tener más cirugías al siguiente año. Muy bien, muy bien. Funciona bastante bien entonces el sistema de salud en este tipo de casos. Pues en mi hospital sí hay demasiado control. Cada pieza que se abre firma circulante, quirúrgico y el médico que la colocó. Bien, ¿dónde estás vos? ¿En qué estado? En Ciudad Obregón, Sonora. Ah, Obregón. Sí, bien, me habías dicho. Bien, bueno, gracias. Gracias por participar, por contarme. Saben que me encanta. Bien, vamos a hablar un poco de las indicaciones, ¿sí? Para aquellos que quizás nunca vieron o no tienen tanta experiencia en quirófano como algunos otros compañeros. Las hemiartroplastías están indicadas para fracturas de tipo intracapsulares que pueden estar desplazadas en ancianos y en adultos mayores, o fracturas por patología intracapsular. Pacientes que tienen mala calidad de vida, ¿sí? Esto que hablábamos un poquito antes, con poca esperanza de vida o con enfermedades de base, ¿sí? Que sean pacientes muy complejos, con alguna enfermedad de tipo diabetes, cancerígenas, enfermedades cardiopulmonares que estén avanzadas, ¿sí? Que no tengan demanda de actividad, más que alguna marcha en el día, que no realicen cargas sobre sus caderas, y que no tengan como de mayor desgaste que el de caminar, ¿sí? ¿Qué pacientes no se le puede colocar este tipo de prótesis? No es que no se le puede colocar, no está indicada. Pacientes que sí tengan esperanza de vida mayor a 10 años y que tienen buena calidad de vida, ¿sí? Bien. Les dije que teníamos una cabeza femoral que puede estar ensamblada o no al vástago, como en las prótesis Thompson o Moore, o cabezas articuladas al vástago femoral, que son las que comúnmente vemos en los reemplazos, en las artroplastías totales, pero muchas veces se pueden utilizar también en las parciales. La cabeza puede ser de tipo monopolar o bipolar, ¿sí? La monopolar consta de una única cabecita
que va ensamblada al cuello del vástago femoral y que articula directamente con el acetábulo. O la cabeza puede ser bipolar, que es como la que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Que la cabeza articula al vástago y a su vez se ensambla, generalmente es por impacto, a la cabeza móvil, que es la que articula con el acetábulo. Las cabezas pueden tener distintos diámetros y distintos materiales, ¿sí? Y esto tiene que ver a la medida, en este caso, que es una hemiartroplastía, a la cabeza femoral. El vástago femoral puede ser para cementar o para impactar. Esto tiene que ver con si es el material liso o si es estriado. Siempre que lo vean estriado, tiene que ver con que es para impactar, y cuando vean una superficie lisa, va a ser para cementar. Fíjense, acá tenemos una buena imagen de cómo es una cabeza monopolar. Fíjense, tenemos el vástago, ¿sí? Que lo que se hace es, se impacta. ¿Ven que tienen estas estrías? No es liso, es estriado. El vástago se impacta en lo que es el canal medular del fémur, y a él se adosa esta cabeza monopolar, que es la que articula con el acetábulo. Y acá tenemos una cabeza bipolar montada, ¿sí? La cabeza que va anexada a el vástago, el anillo de retención, y acá la cápsula externa, que es la cabeza móvil, ¿sí? Esta es la que va articulada al acetábulo. Bien, fíjense, vástago cementado, ¿sí? Superficie lisa. Vástago no cementado, que es para impactar. Fíjense que tiene una especie de estrías. El anterior también, esto que ven acá, que es como una superficie rugosa, es porque es para impactar. La prótesis de Thompson, que es de la que estábamos hablando, fíjense que es una prótesis única, en donde está unificada la cabeza al vástago. Y la prótesis de Moore, que es un poco más delicada, también está unificada la cabeza al vástago, ¿sí? Bien, el paciente va a ir en posición de cúbito lateral, con toda la protección de cúbito que ustedes ya saben y que fuimos hablando a lo largo de este diplomado, ¿sí? En donde tenemos que tener cuidado con todos los apoyos. Vamos a precisar de determinados accesorios para nuestra mesa quirúrgica, como ser morsas, bretes. Vamos a precisar también un apoyabrazos aéreo, y en el defecto de que no tengamos apoyabrazos aéreo, vamos a precisar una morsa y una piernera para poder permitir la flexión en altura del brazo del paciente que queda colgando, o en su defecto tener un cojín, ¿sí? Un gran almohadón de esos recubiertos, para que el paciente pueda como abrazarlo. La anestesia por excelencia va a ser una anestesia raquídea, ir acompañada de un neurolepto. En el hipotético caso de que no se pueda, se realizará una anestesia general. La antisepsia va a comenzar desde la zona de la incisión, que es todo el lateral de la cadera, hasta la zona supraumbilical. Va a incluir la ingle, se va a descartar ese hisopo y se va a completar la antisepsia de toda la pierna hasta la mitad, ¿sí? Hasta casi el tobillo. Recuerden que, al igual que lo que veníamos viendo recién, el pie se tiene que cubrir con un campo chico que puede estar doblado en triángulo, y este campo cubrirlo con una venda de gasa. Y bueno, con el último hisopo vamos a realizar la antisepsia de toda la zona perineal, glútea y los pliegues interglúteos, incluyendo el ano, ¿sí? Por eso se realiza a lo último, porque es la zona más sucia. Esto que acabo de comentar y la colocación de campos la vamos a respetar también para lo que es la artroplastía total de cadera, ¿sí? Colocación de campos. Si tenemos campos de tela, vamos a colocar un campo grande podálico que va a ir por debajo del miembro a operar y queda tapando el miembro que está sano, y en forma de U, ¿sí? Se va a sujetar al paciente tapándolo
tapando los bretes, ¿sí? Tanto el posterior como el anterior. Un campo en U impermeable que puede ser autoadhesivo, llamado U-drape, si vamos a una marca. Otro campo grande podálico respetando la misma posición que el primero que colocamos, y este sí se va a tomar con una pinza de campo por encima del miembro. En este momento vamos a cubrir el pie, como les comenté hace 2 minutos, y luego vamos a completar la colocación de campos con 2 grandes cefálicos, el segundo actuando como telón. Fíjense, acá tenemos ejemplos de cómo queda la posición quirúrgica del paciente. La pierna que no se va a operar queda semiflexionada y la pierna a operar va a quedar en extensión. Siempre vamos a tratar de colocar o un almohadón o sábanas o algo para evitar ese contacto molesto entre ambas rodillas, por ejemplo. Un brete posterior a la altura de la lumbar. Un brete anterior a la altura del abdomen. Si es necesario, se coloca sondaje vesical. La verdad es que yo con los traumatólogos que trabajo no lo realizan. ¿Sí? Es la cirugía que la hacen en bastante poco tiempo. Pero sepan que si se encuentran con un traumatólogo que coloca una sonda vesical, no está mal tampoco. El brazo de abajo queda extendido sobre el apoyabrazos y el brazo de arriba queda sobre un apoyabrazos aéreo o sobre una piernera. La plancha o la placa paciente la vamos a dejar colocada sobre la pierna que no se va a operar. Ah, miren que bueno, el sondaje lo indica el anestesiólogo. Acá lo decide el cirujano en general, o se ponen de acuerdo. Pero es como una decisión bastante propia. Bien. El último campo que colocamos es un campo iodado autoadhesivo, como el que ven en la foto, o en su defecto un SteriDrape. Claro, total. Está muy bueno lo que decís, Maleni. El globo vesical posquirúrgico. Claro, las primeras 24 horas, claro, porque son pacientes que quedan internados, por supuesto. Sí, total. Bien, vamos a comenzar con una incisión. Le vamos a ofrecer nuestro mango de bisturí número 4, una hoja 24. Es una incisión amplia, ¿sí? Es una incisión extensa. Va a rondar los 20 centímetros. Se extiende desde la espina ilíaca superior y en forma de comba o de curva se va a extender hasta la cara lateral del fémur, ¿sí? Vamos a divulsionar y a profundizar la herida, atravesando el tejido celular subcutáneo, los músculos, hasta llegar a la cápsula articular, ¿sí? Todo esto lo vamos a realizar con bisturí frío en principio, electrobisturí en segundo punto, con una mano izquierda que puede ser una pinza rusa. Vamos a utilizar separadores anchos, Farabev anchos. Podemos llegar a precisar algún oblicuo y ya después vamos a tener colocados separadores de Gibbs. Cuando llegamos a la articulación, ¿sí? A la exposición de la cápsula articular, hay que incidirla y hay que luxar la cabeza femoral hacia afuera. Se coloca un gancho de Lambot que va a ir por debajo del cuello femoral, lo que me permite levantarlo hacia el cenit y exponer la cabeza, ¿sí? Desde el acetábulo. Se va a desinsertar el ligamento redondo, se le va a levantar el cuello con 2 palancas de Hohmann que pueden ser angostas y se va a proceder a realizar la osteotomía de la cabeza femoral con una sierra de tipo oscilante, ¿sí? Algunos cirujanos, una vez que completan la osteotomía, retiran la cabeza femoral directamente con sus manos o completan con un escoplo laminar y un martillo. Otros lo que hacen es pinchar la cabeza del fémur con un tirabuzón y luego retirarla con él, ¿sí? La cabeza femoral la tenemos que mantener en nuestra mesa. En principio la vamos a medir con un cartabón. Yo no sé si les puse... no les puse una imagen, después les muestro. Un cartabón, que es una especie de placa de metal con distintas medidas,
en la que encastra la cabeza femoral es la medida que vamos a utilizar. Y la cabeza se va a mantener en la mesa hasta el final de la cirugía por si el traumatólogo precisa algún tipo de injerto óseo. En el transcurso, el cirujano se va a encargar de poder lavar la cavidad con solución fisiológica, va a utilizar una jeringa de Monod, va a proceder a probar la cabeza con el vástago, es decir, en nuestra mesa, en la mesa del técnico, va a haber prótesis que no son las definitivas, que son de prueba. Se van a colocar dentro de lo que es el canal femoral, se va a reducir la luxación de la articulación y se van a realizar determinados movimientos con la pierna, lo que le permite al cirujano ver en qué condiciones quedaría la articulación en caso de colocar esa prótesis. Una vez realizado eso, se procede a abrir la caja de la prótesis para que no haya ningún problema de medidas y de los implantes, maestra. Y el instrumentador aséptico, ¿qué tiene que hacer antes de recibir una prótesis? Cambiarse los guantes. Hay que cambiarnos los guantes, eso es fundamental. Cambiarse los guantes, cambiarle los guantes a todo el resto del equipo quirúrgico y recién ahí recibir la prótesis y poder colocarla en una parte de nuestra mesa que esté limpia. Igual, perdón, me estoy olvidando una parte importante. Vuelvo antes de la prueba. Hicimos la osteotomía, ¿sí? Tenemos la cabeza femoral fuera. Antes de probar, antes de hacer tamaños, vamos a comenzar a utilizar de menor a mayor diámetro, se colocan sobre este colocador o este mango y lo que se hace es ir fresando de forma manual todo lo que es el canal medular, ¿sí? Hasta un punto de tamaño. Cuando vi la raspa dije, ay, no les dije esto. Es la parte más sucia total. En este momento es que sí nos cambiamos los guantes y procedemos a pedir la prótesis definitiva, disculpen. Bien. Lavamos, colocamos los implantes definitivos. Si son implantes no cementados, van por impactación. Si no, hay que preparar el cemento y posteriormente colocar la prótesis, ¿sí? Una vez colocadas, se reduce la articulación y se espera el fraguado. Calibre 2 ceros y para piel un mononylon calibre 2 ceros. En el momento en el que se va a comenzar con el cierre, el cirujano en general puede llegar a dejar un drenaje, el drenaje por excelencia para traumatologías, el hemosuctor, que se va a fijar a la piel con el mismo nylon que utilizamos para el cierre, ¿sí? Y el paciente se va con una curación plana.
¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió a pesar de mi olvido en la técnica? Sí, maestra, todo bien. ¿Todo Sí, bien? maestra. Perfecto. Porque no los quiero marear, ¿sí? Justo me olvidé de esa parte. Igual ahora lo vamos a repetir en lo que es la artroplastía de cadera, pero para que no se me mareen. Perfecto, buenísimo. Me quedo tranquila. La prótesis puede ser totalmente cementada, tanto el tallo o el vástago como el acetábulo. Puede ser no cementada, como la que vemos en la imagen, ¿sí? Que tanto el acetábulo como el vástago se impactan. Fíjense que tienen superficies articulares rugosas. Puede ser una prótesis híbrida o híbrida invertida. ¿Qué significa esto? Que uno de los dos componentes va a estar cementado y el otro va a estar impactado. Bueno, indicaciones por excelencia, la artrosis, ¿sí? Siempre le del espacio o de la luz articular. El fémur, ¿sí? No tiene los bordes bien nítidos como en esta sí, en esta imagen sí. Otra puede ser la artritis reumatoidea, ¿sí? Que es una enfermedad autoinmune, ustedes esto ya lo estuvimos viendo, que es altamente también eh, como no sé qué palabra usar, pero hace que se deforme mucho la articulación, ¿sí? Puede haber una displasia de cadera o una patología tumoral o una fractura. Bien, ¿qué componentes tenemos? Esto es importante para sí o sí, casi siempre está articulado, por ende vamos a tener la cabeza separada del vástago. ¿Esto qué significa? Que yo voy a tener que chequear antes de que ingrese el paciente y mientras se abren las cajas, tener las medidas de todos los componentes, ¿sí? En caso de que falte alguna medida, hay que informárselo al cirujano. Bien, posición del paciente, la anestesia, la antisepsia, la colocación de campos va a respetarse como si fuese un reemplazo, disculpen, un reemplazo parcial de cadera. Y acá hay un error en la imagen. Y por también la contextura de la paciente. La cinta que tiene la cadena. No cubrieron los genitales. La placa, muy bien, ahí, perdón, lo leí justo en el chat. Muy bien su lema, la placa paciente. Fíjense dónde está colocada. Está colocada sobre la escápula y está completamente arrugada, siendo que es una paciente bastante robusta, la superficie que necesitamos de descarga del electrobisturí hacia la placa paciente puede ser
peligrosa, ¿sí? No tiene buen contacto, como bien dice su lema. Y es una cirugía en donde el electrobisturí se utiliza un montón. Por rápido acá, ¿por qué? Porque en realidad la cirugía es igual, solamente que lo que cambia es que vamos a tener un paso más, que es el trabajo sobre el acetábulo. Pero lo que es el reemplazo de la cabeza femoral es idéntico al trabajo que vamos a hacer en un reemplazo parcial. Por ende, vamos a tener una incisión también prolongada que va a respetar los 20 centímetros, se va a extender desde la espina ilíaca superior hacia la cara lateral del fémur. Vamos a tener la profundización de la herida con tijera de Metzenbaum, con electrobisturí. Vamos a utilizar separadores Farabev anchos, separadores femoral. En este caso no es necesario medir la cabeza porque el implante que va adosado al vástago en realidad articula con el liner, ¿sí? Que es lo que está entre el acetábulo y la cabeza femoral, no con el acetábulo del paciente, por eso no necesitamos medir la cabeza femoral. Bien. Posteriormente a la osteotomía, se va a realizar el fresado manual con las raspas del canal medular del fémur. ¿Se acuerdan? Desde la raspa más pequeña de Broca, que tiene una raspa semicircular para fresar el acetábulo, de la misma forma en la que trabajamos sobre el canal medular, que íbamos de menor a mayor. Acá es lo mismo, se va a fresar el acetábulo de menor raspa a mayor raspa, ¿sí? Ahora les muestro fotos. Acá está. Esto que ven acá es el motor. Fíjense que ven acá una especie de fresas y van a ver que hay distintos tamaños. Creo que hay una foto, a ver si hay una foto más clara. Mm, montadas en el motor para fresar el acetábulo. Vieron que vienen de menor a mayor. Y esto que ven acá hay que guardarlo hasta el final de la cirugía de la misma forma que guardamos la cabeza femoral, ¿sí? Por si necesitan injerto. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. Esto que ven acá es, son escafandras. Hay muchos traumatólogos que las utilizan. ¿Por qué? Porque ellos quizás tienen barba, es bastante incómodo, entonces en vez de tener un barbijo, utilizan directamente estas escafandras que vienen estériles y las coloca el instrumentador sobre el cirujano. Verán que es un gran
dar la inclinación exacta a la prótesis definitiva que va sobre el acetábulo. Y posteriormente se va a hacer lo mismo con el fémur, se va a dejar colocada la prótesis de prueba. Se va a reducir la articulación, se realizan los movimientos para comprobar la estabilidad articular. Y si está todo ok, se va a lavar y se va a proceder a colocar la prótesis definitiva. Hay muchos acetábulos que llevan un tornillo, porque son impactados, y llevan un tornillo o dos, ¿sí? Que vienen como dentro de lo que al hueso del paciente. Bien, fíjense, acá quedó el fémur listo como para colocar la prótesis. Fíjense cómo está trabajado el canal femoral. Cómo queda colocado, colocado el vástago definitivo. Acá lo que ven es el acetábulo con el liner y lo que hay que hacer es impactar la cabeza femoral dentro del liner, ¿sí? Para que éste articule. Esta es la cabeza definitiva. Entonces, esa es la cabeza que articula. Posteriormente a esto, se vuelve a lavar, se controla. Bien, algo de instrumental. Estas son las raspas. Tenemos un separador de hips, escoplos laminares, tenemos palancas de Homan, legra de Lambot, ureta, punta cuadrada, una masa, cubia. La cuchara, ¿sí? Si tenemos una prótesis cementada, la cuchara nos viene muy bien para poder preparar el cemento. Y esto que ven acá es un hemosuctor, ¿sí? Para aquel que no lo conoce, lo que se hace es se perfora la piel del paciente con esta lanceta, ¿sí? Que nos permite atravesar la piel con todo lo que es la sonda que está fenestrada. Esta lanceta ¿sí? Es un monómero, un químico que es un monómero. Es em, lo primero que se coloca y tenemos que tener listo el polvo, ¿sí? Que es un polimetilmetacrilato, ¿sí? Estos dos lo que se hacen es, se integran, recuerden que no se mezclan de forma intensa, sino que simplemente se incorporan el uno con el otro y se espera a la reacción química. Y recuerden también que vamos a tener distintos cementos de acuerdo al tipo de viscosidad con el que contemos, si vienen con o sin antibióticos, y si son de fragua. Después, si quieren, leanla detenidamente. Y como siempre, acá ya hemos llegado y les dejo mi mail. No he recibido muchas consultas, porque como tienen mi WhatsApp, me escriben directamente por ahí. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Maestra, en cuanto al cemento, Sí.
También es importante siempre avisar al anestesio cuando ya se vaya a colocar por los efectos adversos que puede producir la colocación del mismo. Total, total, porque se eleva mucho la temperatura en la zona en donde se está cementando y así que sí, estás muy acertada y gracias por decirlo, Maleni. También tiene un efecto adverso tipo como un estado de choque que puede hipotensar al paciente. Sí. Entonces es muy importante para Tal como decís vos. Sí, de hecho, maestra, el cemento que nosotros utilizamos trae un folleto informativo donde dice cómo se prepara y los efectos adversos, ¿verdad? Y también a futuro qué nos pudiera perjudicar a nosotros, ¿verdad? Sí, sí, acá también. Nosotros acá usamos una marca, creo que casi qué marcas usan, pero sí, viene normalmente con instrucciones. Bien, bueno, ¿estamos hasta acá? De la escuela, les voy a enviar las preguntas y les averiguo esto de la evaluación y les confirmo, porque no es la semana que viene, ahora lo reconfirmamos con la escuela, ¿sí? Y les mando un mensajito. Ah, esperen que leo el chat. Cuando se está haciendo el corte, sí, total. Siempre que haya una osteotomía, siempre hay que avisar al anestesiólogo. Las acá no trabajamos con aleaciones, quizás sí lo hacemos en columna, pero si no son de titanio. Me encanta. Bien, está buenísima. Esa es una caja con distintas medidas de la fresa acetabular. Ay, me olvidé, tenés razón, la solución para que no sangre. ¿A eso te referís, Nora? Me olvidé yo. Ya me lo anoto. maestra, ahorita aquí con lo de la solución también. Aquí las prótesis que son cementadas en cuanto a fémur, colocamos una manguerita de algún normo que es para despresurizar cuando entra la placa, eso hace que salga todo el aire y Sí, entonces que hace ese sistema. Está buenísimo. Ahí mandó una. El implante, ¿querés contarnos, Jorge, el implante este que estás mandando? ¿Es un espaciador? Sí, es un espaciador de cadera de los que manejamos nosotros. Un espaciador con todas las letras, querrás decir, entonces. No En como les pocas conté palabras. yo. Y es marca, ¿no me fue el nombre? Tecres. Trae lo Bien, que es gentamicina de, ¿cómo se llama? El liberación. antibiótico y trae lo que es ese Vástago SXL. Hay uno que Ah, es esa es el una L prótesis. normal. Sí, sí, sí. Esa marca que nombraste no la trabajamos acá, no la tenemos. Y Bien, están muy buenas tus fotos, gracias. de nada, maestra.
Bien, creo que Maleni te está pidiendo tu contacto, Jorge. Después pónganse ahí en conversación. Bien, chicos, nos vemos la próxima, en la última clase. Ojalá se conecten casi todos. Les agradezco, como siempre, su participación. Les agradezco que me cuenten cómo lo viven allá, cómo trabajan, porque al fin y al cabo no hay alguien que sepa más o menos, sino que siempre es un intercambio de sabiduría, de experiencia. Así que muchas gracias. Les mando buenas noches o buenas, creo, sí, ya es de noche ya. Buenas noches, así que sigan todos muy bien. Nos vemos la próxima, ¿sí? Chau, chau. Gracias, maestra. Bye. Sigan bien. Entonces.